Este 25 de octubre de 2020, en Chile se realizará una de las votaciones más importantes en los últimos 30 años. Un plebiscito para decidir si se inicia un proceso para una nueva constitución, resumido en las opciones apruebo y rechazo. ¿Por qué se desea cambiar la constitución? Una razón fundamental es que la constitución chilena actual de 1980 se considera ilegítima democráticamente. Esta fue elaborada por la dictadura militar de Augusto Pinochet sin ninguna participación ciudadana en su redacción, y aunque fue ratificada por un plebiscito ese mismo año, este no contó con registros electorales, con el proceso siendo altamente cuestionado. De hecho, en 2012, Jorgelino Vergara, ex miembro de la DINA y la CNI, organismos de inteligencia de la dictadura, admitió que se había cometido fraude electoral, con miles de agentes de la policía secreta votando múltiples veces para inflar las cifras de la opción sí. Eso sin contar que durante esa época se seguía torturando y asesinando a personas, lo que obviamente no daba garantías de un proceso democrático. Junto a lo anterior, al poseer una carga ideológica muy marcada por su origen, mientras que hace un fuerte énfasis en los derechos sobre la propiedad con una reglamentación muy detallada al respecto, es tremendamente débil en lo que se refiere a derechos sociales, dejando la administración del presupuesto anual principalmente a criterio del Ejecutivo, es decir, del gobierno de turno, estableciendo muy pocas obligaciones con la ciudadanía. Ejemplo de esto es que en la Constitución actual no existe formalmente el derecho a la salud, o más específicamente al acceso a una atención de salud, sino a escoger el proveedor de salud, que en la práctica significa elegir entre el público o el privado según tus recursos económicos. Algo similar ocurre con la educación. Si bien con los años se han logrado añadir modificaciones para garantizar la educación preescolar, básica y media, no establece ninguna obligación de otorgar acceso en lo que se refiere a educación técnica o universitaria, que es fundamental, viéndola como un bien de consumo en lugar de un beneficio social, y causando que una gran cantidad de la población se encuentre endeudada por los distintos créditos estudiantiles. Al mismo tiempo, a pesar de establecer en el artículo 5 que la soberanía reside en la nación, estructuralmente presenta mucha desconfianza en la toma de decisiones por parte de la ciudadanía, sin otorgarle espacios de participación más allá de las elecciones de representantes. Curiosamente, aunque establece el mecanismo de plebiscito para que ésta manifieste su voluntad, este es el primero que se realiza desde que se implementó. Existen personas que argumentan que la actual constitución no es la misma que en 1980, al haber sido ya modificada en 46 ocasiones, implicando cambios en 253 artículos, y que desde el año 2005 ya no aparezca la firma de Pinochet, sino la del entonces presidente Ricardo Lagos, pero aunque se hicieron varios cambios importantes, como la eliminación de senadores designados y vitalicios, o el cambio de rol de las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad, a nivel estructural es esencialmente la misma en lo que se refiere a derechos sociales, participación ciudadana y el rol del Estado en relación a la economía. Otro argumento en contra muy común es que los derechos no establecidos en la Constitución podrían ser consagrados mediante leyes, pero desafortunadamente la actual Constitución, por medio del Tribunal Constitucional, del cual 3 de sus 10 miembros son designados por el presidente de turno, constantemente ha sido una traba en múltiples proyectos en favor de la ciudadanía o que buscan castigar malas prácticas del empresariado. Por tanto, aunque en teoría se podrían hacer cambios constitucionales profundos sin redactar una nueva constitución, esta es una oportunidad para hacerlos directamente partiendo por lo que se ha denominado una hoja en blanco. Entonces, ¿qué se puede o no se puede hacer? Partamos por lo segundo, lo que no se puede hacer. Algunas personas sienten temor por la llamada hoja en blanco porque les produce incertidumbre, pero en realidad no se parte completamente de cero. Según lo establecido en la Ley 21.200, todo lo que se escribe en la nueva Constitución no solo requiere una mayoría de 2/3 para ser aceptado, requerimiento de quórum que no puede ser modificado por los propios miembros, sino que también debe respetar a Chile como régimen democrático, los fallos judiciales realizados y sus sentencias, y los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile como nación, de los cuales existen al menos 407, con 39 de ellos en relación a derechos humanos. Por tanto, la Convención Constituyente no puede atribuirse soberanía, disolver el Congreso, establecer a Chile como una dictadura, abolir la propiedad privada como concepto, establecer un único sistema económico como el oficial, o pasar por encima de derechos como la libertad de culto. Además, votar apruebo no es votar por lo que se escriba en esa hoja en blanco. Después de este plebiscito, si es que gana la opción apruebo, habrá una elección para determinar a los miembros de la Convención Constituyente y por último, uno en el que la ciudadanía deberá escoger si se aprueba o rechaza la nueva Constitución redactada, también conocido como plebiscito de salida.
Por lo tanto, esta elección no es a ciegas, sino que es solo para establecer si se desea cambiar de constitución o no. De hecho, eso es lo que la hace tan importante, porque establece la opinión de la ciudadanía. Ahora, veamos lo que se puede hacer. Esto es mucho más complejo de definir porque justamente el punto es que las decisiones surjan de la discusión entre los representantes electos. Para esto, estos estarán apoyados por un equipo técnico que, si bien no tiene voz ni voto, les planteará las maneras de establecer sus propuestas para la Constitución, así como entregarles la información necesaria para tomar las decisiones. Por lo que, incluso si es electa una persona con poca preparación académica, como un representante de un gremio de trabajadores, esta tendrá la posibilidad de llevar sus ideas al papel apropiadamente. En lo personal, creo que hay 5 puntos que son de máxima prioridad y que han sido el centro de la movilización social en el último año. Pensiones. Aunque el inciso 18 del artículo 19 establece el derecho a la seguridad social, mencionando que la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas, no lo establece como obligación, dejándolo en manos del mercado sin ningún criterio de montos mínimos. Esto causa que la pensión básica solidaria entregada por el Estado sea menor a la mitad de un sueldo mínimo y no haya ninguna exigencia para los montos que entrega las AFP. Debe encontrarse un método para asegurar que las pensiones provean lo suficiente para al menos costear las necesidades básicas. Salud. En lo posible, debería consagrarse como un derecho universal para asegurar su acceso independiente de si se posee algún sistema de previsión, incluyendo en ello el acceso a los medicamentos, que en Chile son sumamente caros. También, dentro de las prestaciones de salud mencionadas como derecho, debería incluirse la rehabilitación y tratamiento de los discapacitados y los tratamientos psicológicos. Educación. Si se comprende la educación como un bien social, debido a que permite mayor cantidad de mano de obra capacitada y gente con capacidades para iniciar nuevos negocios y generar empleos, entonces esta debe estar asegurada en todos los niveles. Si bien se han logrado grandes avances hacia la gratuidad universitaria en los últimos años, debe estudiarse el ampliar el acceso lo más posible, así como acabar con el endeudamiento excesivo que aún sufren miles de familias por ello. Junto a eso, debería incluirse el derecho a la educación cívica, que fue retirada en el gobierno de Eduardo Frei. Resulta absurdo que un sistema que asume conocimiento de la ley por todos sus habitantes no asegure que estos la aprendan en primer lugar. Medio ambiente. El inciso octavo del artículo 19 establece el derecho a vivir en un medio ambiente sin contaminación, pero solo menciona que la ley puede restringir ciertas libertades para proteger el medio ambiente. Mientras tanto, las acciones de las grandes empresas, que suelen ser las que más contaminan, quedan protegidas por el derecho de propiedad. Ya que el derecho a vivir sin contaminación va asociado a la vida y la salud, el que se evalúe el impacto ambiental de las actividades comerciales antes de llevarlas a cabo debería estar establecido más allá de lo que indique la legislación vigente para impedir que esto se pase a llevar. Es decir, tener un enfoque de protección en lugar de reacción. Derechos de aguas. Este es el punto que posiblemente causa más confusión. Aunque el artículo 5 del Código de Aguas establece que estas son bienes nacionales de uso público, la Constitución en el inciso 24 del artículo 19 cede su derecho de uso a los particulares considerándola una propiedad. Esto es lo que ha hecho a muchos decir frases como Chile es el único país donde el agua es privada porque, aunque no lo es desde una perspectiva formal, sí funciona como tal en la práctica. Y como la Constitución vigente impide despojar a alguien de su propiedad, entonces la ley no tiene facultades para recuperar el agua que se ha obtenido desviando cauces. Esto hace que, en situaciones de escasez, el Estado deba estar pagándole al dueño de una plantación para poder suministrar de agua a un pueblo que está siendo secado por la propia plantación. Una solución para esto es establecer el agua como bien estratégico de propiedad estatal, lo que permitiría a la ley establecer cuotas de uso o directamente ordenar la liberación de aguas acumuladas en caso de que se encuentren con situaciones irregulares o de escasez. De esta manera, se respetarían tanto el artículo 5 del Código de Aguas como el 595 del Código Civil que no están siendo cumplidos. Por supuesto, no basta con llenar la Constitución de derechos si el Estado no posee los recursos para asegurarlos. En el peor de los casos, llevaría un déficit que eventualmente impediría cumplir con nada, convirtiendo a la Constitución en un papel sin valor. Por tanto, se tienen que estudiar los presupuestos e ir priorizando qué se puede consagrar como un derecho. Personalmente, mi orden sería, primero pensiones, luego salud, luego educación. Mientras tanto, los otros derechos que requieran un alto costo para ser satisfechos y no puedan serlo de manera inmediata por la limitación de recursos, pueden ser presentados como principios.
De esa forma, aunque no se obliga al Estado a gastar recursos para ello de forma inmediata, generará una presión para buscar métodos de generar los recursos necesarios para ello. Fuera de eso, otros puntos que vale la pena que se debatan son: accesibilidad de transporte. Después de todo, este proceso inició por el alto costo que implica mensualmente, acceso a las telecomunicaciones y o tecnología, reformar el cómo entendemos el derecho de propiedad, permitiendo el despojar de su, entre comillas, propiedad a aquellos que la han adquirido de manera fraudulenta, como los permisos de la ley de pesca, aguas desviadas o el superávit de utilidades obtenidas por colusión, dar fin al CENAME, Servicio Nacional de Menores, forzando al Estado a la creación de 2 o más servicios que lo reemplacen, el derecho a vivienda, el derecho al empleo, trato ético de los animales, reconociéndolos como seres con ciertos derechos en lugar de bienes muebles como en la legislación actual, mayores atribuciones al CERNAC y organismos como la Contraloría General de la República, modificar el funcionamiento del Tribunal Constitucional o la manera en que se eligen a sus integrantes, ya que por su naturaleza debería ser un organismo técnico y no político, mecanismos de mayor participación ciudadana, por ejemplo, plebiscitos para decidir el resultado de ciertas leyes polémicas y o abrir espacios para promover iniciativas de ley mediante junta de firmas, reconocimientos a los pueblos indígenas y o declaración de un Estado plurinacional, plantear nuevos requerimientos para las leyes de quórum calificado, por ejemplo, pasar del rígido 2/3 a posiblemente 3/5, que tiende a ser una norma más razonable, revisar la forma en que se considera el concepto de terrorismo para que no sea manipulado a conveniencia del gobernante de turno, definir qué entendemos por libertad de expresión, estableciendo limitantes más claras que el ambiguo concepto de la moral y las buenas costumbres, derecho a reunión y manifestación sin ser agredidos por las fuerzas de orden, especificando que su actuar solo puede ser permitido para preservar propiedad pública o privada o el bienestar de otros ciudadanos sin parcialidad alguna, derecho a la no discriminación racial, sexual, socioeconómica, religiosa o de género, definir los límites del derecho a la vida, enfocándolo en la autodeterminación, clave en temas como el aborto, la eutanasia y el suicidio asistido, libertad de culto y equidad de valoración a las religiones, siempre y cuando el ejercicio de sus creencias no implique daño, limitación de libertades o discriminación a otros, y exigir una reforma a las fuerzas de orden y seguridad, posiblemente bajo la supervisión de un ente democrático. Como dije, todo es discutible y deben contrastarse las múltiples opiniones al respecto de cada punto, así como otras ideas que puedan surgir. Ahora bien, un desafío bastante grande que se enfrenta es la elección de los miembros constituyentes. Desafortunadamente, el mecanismo utilizado será el llamado sistema de Hunt, que es bastante complicado y hace muy difícil que candidatos independientes sean electos. Y aunque es posible que el sistema aún sea modificado para permitir listas de independientes, de hecho, recientemente hubo un proyecto al respecto que fue rechazado, lo más probable es que los pocos que haya deban incluirse en la lista de un partido político y que la mayoría de los representantes sean miembros de partidos. Esto, aunque definitivamente no es lo ideal e incluso causó que ciertos sectores más extremos rechacen todo el proceso por su causa, sigue teniendo más legitimidad que una constitución impuesta en dictadura. Es de esperar que al momento de elaborar la nueva constitución se abran espacios para modificaciones donde la ciudadanía tenga mayor participación. De cualquier forma, como mencioné antes, si gana el apruebo pero la constitución resultante del proceso resulta insuficiente, existirá la posibilidad de rechazarla, pero habiendo dejado claro el deseo de una nueva constitución, incluso si no se está de acuerdo con ese método de selección de miembros. Para terminar, abordaré 3 de los argumentos más repetidos por el sector que va por el rechazo. Número 1. Sale demasiado caro. Según la propaganda, el costo del proceso constituyente, del cual varios de los montos parecen haber sido asumidos, sería de más de 10.000 millones de pesos, una cantidad que se ve gigantesca y de hecho lo sería a nivel individual. Pero aunque soy de la idea de que los representantes deberían recibir una dieta mucho menor, si lo analizamos en relación al presupuesto de la nación, ese monto no es ni del 0,04 de lo que se ha utilizado en el presupuesto para este año. Lo curioso es que gracias a la constitución actual, el monto que se le perdonó a Julio Ponce Lerú por el caso Cascadas al bajarle la condena fue de más de 46.000 millones, o sea, 4 veces esa cantidad. Número 2. No podemos esperar 2 años para los cambios. Desafortunadamente, en promedio, para que un proyecto de ley sea aprobado, toma unos 13 meses si proviene del gobierno de turno y 31 si proviene de un parlamentario. La única alternativa sería que el presidente diera extrema urgencia a todas las medidas necesarias por la ciudadanía, pero ya llevamos 1 año desde que empezaron las manifestaciones y sus propuestas han sido en extremo limitadas.
Eso sin contar que de los 1009 proyectos de ley que han sido ingresados para modificar la Constitución desde que se implementó, se han aceptado menos de 60 en 30 años. Así que no, un proceso constituyente probablemente sea el método más rápido. Número 3. No podemos aceptar una constitución que ha surgido a raíz de situaciones violentas. Bueno, prácticamente todas nuestras constituciones provienen de situaciones en las que ha habido violencia, tras guerras o golpes de Estado. Y es que en el mundo, la mayoría de las constituciones se generan tras quiebres políticos. Nadie ve la necesidad de cambiar la constitución cuando ésta tiene a todos satisfechos. Pues bien, si tú que estás viendo este video, a pesar de todo tienes pensado votar rechazo, de todas maneras vota. Porque si gana el rechazo, al menos la constitución actual tendrá algo que nunca ha tenido: ser validada en un proceso en democracia. Yo por mi parte votaré apruebo, no porque piense que una nueva constitución va a solucionar todos los problemas de mi país por arte de magia, sino porque puede ser el inicio de una serie de cambios que debían ocurrir desde hace mucho tiempo. Soy Valentín Fuentealba, RPP Random, y eso es todo por ahora. Gracias por su tiempo.